oigo y te ¿Qué veo. tal? Sí. ¿Qué tal? Perfecto, muy bien. Pues nada, oye, un placer, muchas gracias por poder Igualmente. robarte un ratito de este maravilloso día de confinamiento, Sí, el 60º tantos de tantos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo, cómo estás viviendo esta situación? ¿Con qué intensidad? ¿De qué manera más o menos? bueno, es Bueno, es complicado y complicado más, y como más sabréis como también, sabes ¿no? también, Aquí, ¿no? al igual que en otros Aquí, al igual sitios, que en pero aquí otros en sitios, pero aquí en Barcelona, pues Barcelona, pues continuamos en la continuamos fase en la cero fase cero y es y es complicado porque, bueno, complicado yo porque, también bueno, soy yo una también soy persona una que me persona que me gusta salir, me gusta gusta hacer salir, me gusta hacer cosas y cosas muy y activa en ese muy activa en sentido, ese sentido, entonces, pues un entonces, poquito pues un agobiada, poquito como todo. agobiada, como todo. Bueno, si te sirve de consuelo, aunque estemos en algunos en la fase uno, esto no deja de ser una situación muy compleja Ya, y que no para nadie fácil, ¿eh? La verdad es que se está notando ya en los cuerpos y sobre sí. todo en el plano emocional mucha carga y todavía mucha indefinición, ¿no? Sería un poco la Mm. palabra que creo yo que mejor define ahora un poco los estadios. Pero bueno, vamos a intentar ser lo más resilientes posibles, ahora que está de moda el término incluso Sí. en el día a día, en la sociedad, que me hace gracia cuando algún compañero, algún amigo que no es del ámbito también me la nombra, me gusta oír palabras Extiende. afines. Bueno, efectivamente. Bueno, Lola Sinisterre, como os hemos ido anunciando estos últimos días, es trabajadora social, aunque de origen es de Madrid, ¿verdad? Si no me equivoco. Ujú. En la actualidad vives en Cataluña. En tu infancia, pues, pasaste por varios recursos de acogimiento residencial en Cataluña por una situación derivada de unas dificultades familiares y con el tiempo también tienes la posibilidad de formar parte de una familia acogedora, ¿verdad? Ujú. Y es desde ahí, desde donde vas construyendo un poquito, pues todo tu relato, toda tu trayectoria, que desemboca de alguna manera, si me permites la licencia, de manera exitosa bueno, en la persona que eres en la actualidad, pero sobre todo pues en la proyección de una profesión que te nutra, te sirva para ayudar a otras personas en situaciones similares. Cuéntanos un poquito cómo recuerdas así un poquito pues esos inicios, toda esa primera parte de tu infancia y demás. Bueno, Bueno, recordar todo eso recordar todo ahora no eso me queda ahora muy no me queda muy lejos. lejos. Eh, Eh, sí que es verdad que sí cuando que lo es verdad que recuerdo cuando lo ahora con recuerdo 30 ahora años, con 30 años, 31, 31, lo recuerdo con lo recuerdo cariño. con cariño. Recuerdo muchos Recuerdo momentos muchos que aún momentos no que pudiendo aún estar no con mi pudiendo familia de estar con mi origen, con mis familia de origen, padres, con mis pues padres, pues fueron momentos fueron positivos. momentos positivos. Recuerdo tener momentos Recuerdo muy tener momentos buenos muy con mis buenos referentes, con con mis mi referentes, educador, con mi mis educador, educadores o mi mis educadora educadores o mi en este educadora caso. en este caso. Y bueno, recuerdo Y bueno, momentos recuerdo malos, ¿no? momentos Mi primera malos. infancia pues no fue sencilla, no fue fácil, Pues al igual que la de no otros pues muchos, fácil, ¿no? al igual que la Que de también otros han muchos, pasado ¿no? por lo Que también mismo han pasado por lo mismo y que la están y que la pasando están ahora. pasando ahora. Entonces, bueno, Entonces, yo bueno, yo destacar de todo destacar de todo aquello, aquello, pues que me hace pues ser que la me persona que soy, ¿no? Como soy, ¿no? decías, Como y el decías, querer y el estar querer hoy aquí, estar el hoy querer aquí, el estar querer estar contribuyendo en el mundo contribuyendo en el social y mundo en la social infancia y en la en infancia concreto. en concreto. Bueno, en el libro, como ya sabréis algunos, Lola ha publicado un libro, Cuando la cigüeña se equivoca, un libro, a mi parecer, lo que he podido leer de momento me está, bueno, llevando a unos sentimientos muy fuertes, ¿no? Porque, claro, no he vivido esas situaciones personales como las has podido vivir tú, mucho menos con ni mucho menos con esa intensidad, pero sí desde el otro lado de la barrera, de alguna manera de decirlo, ¿no? Porque he Ujú. sido uno de esos educadores con los que te has cruzado en tu vida, siempre nos han quedado también muchas incertidumbres, siempre nos han quedado muchas dudas. Y lo que más me ha llamado la atención de esas primeras etapas es la clarividencia con la que dotas la narrativa tan potente con la que aportas en tus primeros años, porque apenas ya con 4 o 5 añitos tienes muy presentes y clavados a fuego ciertas fotografías de una manera pasmosa, ¿no? Es tan fuerte todas esas vivencias. ¿Crees tú luego con el paso de tiempo que se ha podido de alguna manera también idealizar unas, eh, desdibujar otras o has intentado buscar ese equilibrio y esa horizontalidad para darle la mayor credibilidad posible? Eh, Eh,
complicado, sí. complicado. Bueno, sí que es cierto que Bueno, sí que es cierto que tengo algunas imágenes, ¿no? ¿no? Siendo muy pequeña. Disculpa, es que yo Disculpa, es que yo también me oigo doble, no sé si... Ay, pues espera, vamos a por unos cascos. Sí, no sé, se oye, igual es porque yo no me he puesto los cascos. Continúa si quieres y voy a por unos cascos y así a ver si lo arreglo, que creo que puedo ser yo, sí. Bueno, pues continúo yo. Lo que comentaba es que los recuerdos que tengo y los que expreso dentro del libro, ¿no? Sobre todo en mi primera infancia y de cuando era tan pequeña, son recuerdos que tengo como muy clavados, pero son recuerdos o muy positivos o recuerdos muy negativos, ¿no? Los recuerdos más positivos, como comentaba, están relacionados evidentemente con los jugadores, ¿no? Son recuerdos con mis hermanos. hermanos. Si puedo, pues hablar un poquito de conversación con ellos y la importancia de lo que lleva el libro en sus manos. Y a ver si ahora se escucha mejor. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Tú me escuchas, así, Ahora no te oigo yo. Ahora sí. Muy bien. Me surge una pregunta. Bueno, me surgen muchas, por supuesto, pero una me trae... ¿Qué o quién te inspira el título de La cigüeña? ¿Lo usas como metáfora para el título del libro o tiene una evocación? No, evidentemente lo utilizo como metáfora, ¿no? Cuando la cigüeña se equivoca, pues no deja de ser la fábula esta, ¿no? El cuento de dónde vienen los niños, ¿no? Que los trae la cigüeña y en muchos casos la cigüeña puede equivocarse. Entonces, a veces yo considero que esta cigüeña pues se ha equivocado, deja a los niños en lugares donde quizá no debería dejarlos o quizá no es el momento de dejarlos, no el lugar de no dejarlos, pero quizá se confunde de momento, de lugar, de familia. Y por ello el título, ¿no? Tiene un subtítulo que es Marionetas del Sistema, que al final también es como lo hemos vivido los que hemos sido tutelados y que cuando tengo posibilidad de hablar con algún compañero, ¿no? Que ha compartido también, pues conmigo, pues que ha vivido conmigo en algún centro residencial o que ha estado en otros, pues compartimos algunas experiencias y cuando tenemos conversaciones así, pues siempre sale, ¿no? Esto que somos un poco unos títeres y que, bueno, es lo que comentamos siempre, ¿no? En el ámbito, pues que nos sentimos como, el otro día Diana comentaba, ¿no? Que no se nos escuchaba, que no teníamos voz. Claro, yo ahora lo pienso, ¿no? Y digo, ostras, es que yo ahora estoy formada y ahora que soy trabajadora social y tengo unos estudios de base, ¿no? Pues sí que veo que hasta 1990, pues el niño no tenía ningún derecho, ¿no? Pero ostras, ha ido evolucionando, pero sí que es cierto que me sigue sorprendiendo, sobre todo a diario, ¿no? Y en mi trabajo a diario y así, que sigan pasando situaciones donde no se les tiene en cuenta. Esto sigue pasando y esto tiene que cambiar, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, una realidad que está cada vez más presente, ¿no? Sobre todo, bueno, siguiendo un poco vuestro caso en Cataluña, ha surgido de unos años a esta parte unos movimientos familiares muy potentes de denuncias y de reivindicaciones a la Ezgaya por diferentes situaciones y fallas administrativas que dejan en evidencia muchas veces ese sentimiento, ¿no? De que, no sé si lo compartes, pero ¿crees que de alguna manera estamos en un sistema de protección también volviendo o fomentando un sistema de protección cada vez más deshumanizado? Sí, lo comparto totalmente, o sea, es una de mis opiniones que más digo, ¿no? Es que es muy raro porque hemos pasado de que antes pues todo el poder, ¿no? Y todo lo que tenía en referencia al niño formaba parte, ese poder lo tenían los padres, a directamente cuando hay ahora mismo un desamparo o una retirada, pues toda este poder lo tiene la administración. O sea, la administración decide absolutamente todo, ¿no? Y hay que buscar un equilibrio, por supuesto. Entonces, sí que han habido muchos movimientos, están habiendo. Yo conozco algunos y realmente están muy potentes y no es muy descabellado las cosas de las que reivindican, ¿no? Es cierto. Y deshumanizado,
por supuesto, también lo comparto. No quiero generalizar, obviamente, y hay trabajadores buenísimos que conozco y que he oído y por supuesto, quiero decir, se está intentando mejorar el sistema, pero sí que es verdad que hay cositas que siguen fallando y eso es uno de los puntos por los que quise yo escribir y publicar un libro. Ujú. Decía la semana pasada en una de estas entrevistas que estamos haciendo en Educablog, uno de los educadores sociales, Asier Gallestegui, él en su trabajo de educador de calle, decía que le llamaba la atención el otro día, recientemente, una fotografía, y es que se encontró a algunos educadores acompañando a niños que eran nietos de antiguos sujetos de intervención o participantes de sus programas. Le llamó, le choqueó mucho, le retrajo un poco, le hizo una... Eh, cuando pasan estas cosas y cuando vemos que de alguna manera repetimos ciclos y que el determinismo nos lleva irremediablemente a una repetición De de patrones. ciertos... Sí, ¿dónde ves tú ahora, desde tu perspectiva profesional, desde ese acompañamiento que haces a familias de acogimiento, dónde ves tú que deberíamos poner algunos focos dentro del sistema de protección para no repetir esos mismos fallos o no hacer lo mismo que estábamos haciendo hace 30 años y que nos lleva en algunas ocasiones, como bien dices, no mayoritariamente, a ese fin que no es el buscado, no es el ansiado? Principalmente es obvio, ¿no? Tiene que haber una prevención. O sea, yo creo que es la clave, ¿no? Una prevención en general. El sistema de protección a la infancia en riesgo, un poco todo nuestro mundo, ¿no? Sigue siendo muy desconocido. A día de hoy yo todavía tengo que escuchar, o sea, a día de hoy, en el año que estamos, ¿no? Oímos en nuestra profesión que hablan de las personas que desconocen todo esto, de orfanatos, ¿no? O sea, todavía a día de hoy se escucha la palabra orfanatos, a mí me chirría muchísimo porque pienso, ostras, ¿en qué siglo se ha quedado esta persona, no? O sea, todo evoluciona muchísimo y quiero decir, una cosa es que no domines todos los tecnicismos ni conozcas todo el mundo social, pero me sorprende muchísimo. Entonces, este desconocimiento hace que sigamos repitiendo patrones, que actuemos tarde, que es otro de los puntos en un DAFO, yo diría que es el principal de las debilidades, ¿no? Que actuamos muy tarde, los profesionales, por ejemplo, el trabajo en red es muy importante. A veces continúa fallando, sobre todo el actuar tarde me refiero a casos graves que ha habido y que siguen pasando. Y esto hace un año, hace meses y seguirán pasando si no nos ponemos las pilas en este sentido. Entonces, una prevención, un trabajo en red positivo, buenas coordinaciones, efectividad, que no haya esas malas praxis para que no sucedan estas cosas, ¿no? O sea, Perfecto. lo veo difícil, pero lo veo viable, quiero decir, confío en ello, ¿no? Y que podemos hacerlo. Sí, sí, sí. Lo ves viable muchos profesionales, tú y muchos otros, sí, por supuesto. Claro. Y de hecho, un poco la lógica que razonaba el otro día nuestro compañero es que tenía, o sea, es que era como muy potente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las mismas cosas que hace 30 años para llegar al mismo final, ¿no? O sea, cómo no había valentía o no había voluntades suficientes en puestos técnicos para apostar por un modelo distinto. No a nadie creo que esté pidiendo una revolución terminal de un sistema pues que se ha tenido que ir también construyendo de un tiempo a esta parte, pues porque antiguamente, pues como has comentado, venimos del mundo de los orfanatos o del asistencialismo, de casi de órdenes religiosas que lo hacían de manera voluntaria y Sí, caritativa, a un asistencial, por sistema supuesto. más garantista, pero que es que en ocasiones vemos como ese garantismo sobrepasa cierta relación que deberían ser mucho más cercanas, humanas y comprensibles. Por supuesto. Que Yo, a mí, por ejemplo, en un ideal, ¿no? De un mundo maravilloso en el ámbito social, a mí me encantaría, por ejemplo, que los profesionales que trabajan en la administración, por ejemplo, se supieran los nombres de los niños que están firmando, no sé, propuestas de productivo. Que conocieran un poco el caso, simplemente. No quiero generalizar, pero es que es así. Quiero decir, yo en mi día a día me lo he encontrado. Situaciones que te echas las manos en la cabeza y dices, no lo entiendo, ¿no? O sea, no se ha leído nada, esta persona realmente no puede empatizar. Es, bueno,
llama la atención cómo es posible pues eso, ¿no? Que estemos como anclados en hace muchos años, que sigan pasando situaciones de hace muchos años y que, bueno, pues que se actualicen protocolos y sigamos aportando propuestas de mejora, pero sí que es verdad que todavía no hemos llegado a ese punto en el que dices, pues realmente se trabaja por un bien, por una vocación, por, no sé. Ujú. Me llama la atención que uses término todavía como tutelada, ¿no? Para presentarte Sí. con una especie como a modo, Y denota lo, mucha madurez, denota como mucha madurez y tenerlo mucho, muy atado, ¿no? Y tenerlo como muy forjado. Sin embargo, los niños, con toda razón del mundo, se encuentran aprisionados muchas veces en esa etiqueta, ¿no? En ese sí, estigma. ¿Cómo lo vives o cómo lo has vivido también desde... bueno, como verás, pues yo utilizo mucho el término tutelado, primero porque considero que todavía tiene connotaciones negativas, un menor tutelado suena mal, ya de por sí, ¿no? Que al final dices, bueno, pues es la situación que le ha tocado vivir y al final, Ya de inicio te despojan de tu propia característica principal, ¿no? Tu nombre, tu identidad, ¿no? sí, sí, Para sí, ponerte directamente, en un claro, ya es genérico en el, el cual el, entra... el menor tutelado o tal tutelado o así, ¿no? Entonces, yo lo sigo utilizando porque creo que tiene un impacto que es, bueno, es bastante conocido y sí que cuando tú a alguien que no es de este mundillo, tú le hablas de alguien que ha sido tutelado o extutelado por la administración o por la Generalitat o por la que sea, ¿no? De cada comunidad, competentes. pues choca. Entonces a mí me gusta utilizarlo, pero sí que es cierto que es un peso muy grande que te acompaña toda la vida. Yo creo que es algo que te acompaña toda la vida. Es que en cualquier situación que te encuentres, tienes que estar explicando por qué tienes estos apellidos, porque en cualquier situación normal, quiero decir, normalizada, ¿no? En un médico, cuantísimas veces voy al doctor y me pregunta, ¿hay antecedentes en tu familia? Que no, vuelta a explicar todo. Son situaciones Como justificándote, ¿verdad? justificándote y como, oye, pero esta chica ha estado en el centro, pues ¿qué habrá hecho? No, es que no. Hay como varias, en el libro Acción-reacción, ¿no? sí, en el libro también cuento, ¿no? En la segunda parte, referente en este sentido, que, bueno, hay diferentes personas. Está la persona que ay, disculpa, te hace víctima, ¿no? Victimiza, sí. Y sí, y no te beneficia tampoco. Ay, pobre, ¿no? Los niños de orfanato y tal y cual. Eso tampoco es positivo, quiero decir. Bueno, sí, es una situación dura y es difícil, pero tampoco, ¿no? Quiero decir. Están los que te ponen la etiqueta y estereotipan, así porque sí, porque simplemente pues no has podido crecer en el entorno familiar de origen. Bueno, hay varios. Entonces es un punto importante, por lo menos yo lo he vivido así. Y sí que hay situaciones donde pues agrada más y agrada menos. Hay gente que muestra más interés, hay gente que no tiene tanto interés y hay personas pues que son desagradables de por sí, pero yo creo que es por desconocimiento simplemente. Uh-huh. Yo me percaté, esto voy a contar una anécdota personal, me percaté de esta gran tara, de este gran dolor que añadía el etiquetamiento y la indefinición de los chicos, pues a los 3 o 4 años de estar trabajando en un hogar de acogida, el acogimiento residencial, recuerdo cómo antiguamente, en aquellos años, había una especie como de festival anual a fin de año, en el cual se les hacía unos regalos a los muchachos, pues de presente, pues de Reyes o de Cagatió, Sí, el sí, Orenchero aquí en la zona de Euskadi, sí. y luego esos mismos regalos se los hacía entrega pues, jugadores famosos del equipo de fútbol de moda en la ciudad en la que vivimos. ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error y nuestra inocencia o candidez? Que para que no se confundiesen los regalos de todos los muchachos, se me ocurrió poner el nombre de la entidad para la que trabajábamos y así ya tenerlos garantizados que iban a estar en un lugar legible y luego saber que iba a Sí, ser de muchacho. ya están Salíamos, encasillados, ¿no? correcto, salíamos por el ascensor, lo recuerdo, me paró en el Es ascensor y difícil. me dijo, Asier, por favor, ¿podrías borrar eso que está ahí escrito en la bolsa? Y inmediatamente me percaté del fallo que había cometido. O sea, con una naturalidad pasmosa, el chico me dijo,
me lleváis ya a un sitio donde no conozco a nadie de manera obligatoria para que me den unos regalos personas que no conozco, que igual incluso puede que me haga ilusión, pues Sí, porque son referentes sociales, que en el caso eran futbolistas de fútbol, eran jugadores de fútbol, pero ya no encima no me pongáis todavía una mochila más, ¿no? De ni siquiera mi nombre, sino el nombre de una entidad o de dónde vengo y demás. Me pareció sí, ¿no? muy, muy... Es como a quién pertenezco, ¿no? Pues pertenezco a la asociación tal, a la fundación tal, es así, además no dejan de ponernos etiquetas durante todo el día. Quiero decir, los centros residenciales de acogida y así, pues evidentemente tenemos que dividir por edades o por grupos o no, para poder funcionar mejor. No podemos estar con 50 niños. Aquí ya estamos dividiendo, ¿no? Entonces, estos tienen un horario, estos son los medianos, estos son los grandes, ya estás dentro de otro paquete. En el cole, pues como todos los otros niños, también estás dentro de otro paquete. Es todo como un poco así, ¿no? Entonces, acabas arrastrando tantísimas etiquetas y tantísimos, bueno, clasificaciones, que eso al final pues pesa. Sí. Lógicamente, sí. Bueno, luego en tu proceso vital, tú hablas además en plan muy positivo, encuentras la posibilidad de formar parte de una familia de acogida que pues, supongo pues, que te da un entorno estable, un entorno favorecedor para poder cuidarte, para poder construirte y demás, y es un poquito donde ahora desarrollas tu tarea profesional, ¿no? O sea, con familias acogedoras. ¿Crees que esa sería uno de los enfoques primordiales de solución dentro del sistema de protección? Una vía que, aunque sí es cierto que se está auscultando, no acaba de cristalizar lo suficiente ni acaba de generalizarse como debiera. Creo que las familias de acogida son el futuro, creo que las familias de acogida son eh, lo mejor que le puede pasar al sistema de protección y a cualquier niño que esté en situación de riesgo. Totalmente. O sea, ojalá, mi ideal sería que no hubieran centros de acogida, que no tuviera que ver más bebés con días durmiendo con 30 niños más, ojalá. Y todo fueran familias de acogida. O sea, eh, el problema o el inconveniente que yo veo es que además de las trabas, ¿no? Que ponen, es muy complejo. O sea, ser familia de acogida, yo me pongo en la situación, ¿no? Si no fuera yo y no conociera un poco todo esto, a mí me costaría también, porque, ostras, ¿no? O sea, al igual que una adopción, solo que la acogida es diferente porque aparte también entra la parte de la familia biológica, que es otro añadido y es un pilar clarísimo, ¿no? En muchos casos. Es complicado y cuando hablo con las familias con las que he estado trabajando hasta ahora, pues ves situaciones y te llaman a última hora de la tarde pues te piden consejo y es difícil, pero luego tiene una parte que es preciosa, o sea, y ves la evolución del niño, o sea, es increíble. Los 2 años que puede pasar, y con todos mis respetos, porque yo he sido educadora en el centro durante 9 años o 10 años, he trabajado en lo mismo también, pero quiero decir, la evolución que tiene un niño en un entorno normalizado, en una familia de acogida, si a este niño nos proponemos de un año a otro verlo, ¿no? En un centro de acogida, cómo crece o evoluciona, o en una familia de acogida, es que no tiene nada que ver. Es que en el centro de acogida, con muchísimo trabajo de los educadores, puede subir un peldaño. Es que en la familia sube 3. O sea, es increíble. Y esto lo he visto y lo he vivido, quiero decir. Es cierto que en mi caso, ¿no? También es un poco diferente, porque en mi caso ahora somos 4, pero éramos 3 hermanos en ese entonces y bueno, pues yo estuve en centros desde que tenía 3 años hasta que tuve 11, ¿no? Que tuve la gran suerte de que esta familia de acogida nos acogiera, nos acogió a mi hermano mediano y a mí, pero eso es casi un milagro. Hoy en día, 2 hermanos con otro de los problemas, ¿no? Con 11 años que tenía yo, 13 que tenía mi hermano, casi un milagro. Esto no sucede mucho. ¿Por qué? Primero porque el grupo de hermanos es complicado que salga, ¿no? Y lo planificábamos que estén ahí hasta los 18 años en el centro. O también pues porque las familias de acogida no se atreven con 2 o porque tienen 11 y 13 años, es muy complicado, ¿no? También estos niños ya tienen más o menos
sus ideas y su carácter y su forma de ser hecha y adaptarte a la familia y ellos a ti es complicado. Entonces, a mí los primeros años me fue bastante bien, pero sí que es verdad que en la adolescencia, pues a mí la parte de mi familia biológica, sobre todo en concreto la figura de mi madre, me marcaba muchísimo y me tiraba mucho, ¿no? Entonces tenía ahí el conflicto de lealtad que llamamos, ¿no? Nuestra profesión y fue Lógico. complicado, y fue complicado. Entonces, bueno, el conflicto de lealtad es un punto también difícil en las familias de acogida, pero bueno, en resumen, para mí es la clave, las familias de Ujú. acogida. Aparte, las que he conocido yo es que son unos cracks, todos. Ahora que has tocado uno de los grandes axiomas dentro del trabajo social, el conflicto de lealtades en las relaciones interpersonales, ¿cómo pudiste salvarnos, si se puede contar, cómo pudiste salvar ese gran escollo? ¿Cómo se pudo naturalizar de alguna manera para poder convivir con dos referentes, unos nuevos y otros heredados, pero que también se merecían nuevas oportunidades? Seguramente es que es muy difícil. Yo ahora me pongo en la situación de mis padres de acogida, ¿no? Y yo no sé cómo lo habría hecho tampoco. Pero sobre todo tienen un papel fundamental los adultos, ¿no? En este caso yo tenía 11, 12, 13 años, gestionarlo yo sola era complicado. Entonces, si tienes esa ayudita de la familia de acogida, que los cursos de formación y ellos mismos, ¿no? Pues se forman para poder trabajar todos estos temas con los niños a los que van a acoger, pues funciona mejor conocer esto y decirle, oye, es que a lo mejor cuando venga de ver a su madre en la visita va a venir rebotado, dale un abrazo, no te enfades o no pienses o no tengas celos de que tiene otra madre, ¿no? Es que esto es complicado, yo lo entiendo. Y bueno, pues la parte, ¿no? Del adulto siempre es como la más importante y luego la parte mía a nivel personal, pues a mí me costó bastante, no te voy a mentir. Para mí fue difícil, pero bueno, con los años entendí que estas personas, tú piensas que mi familia de acogida para mí son de las personas más generosas que he conocido yo en mi vida, porque ellos, y lo voy a contar, es algo personal de ellos, pero me apetece contarlo, ellos perdieron 3 hijos biológicos. Y aún así decidieron acoger a mi hermano y a mí, y aún así tengo 31 años y cuando necesito algo, cuando quiero hablar, cuando quiero que me hagan tuppers, pues están ahí. Y es así, o sea, Es para así, mí muy la familia de potente. la acogida es la clave. Ujú. Te pregunta Marta, al hilo de eso, también Uh cómo -huh. ves el tema de los adolescentes en familias de acogida cuando se está trabajando con familia biológica para una reconstrucción familiar. Apegos, reuniones familiares, salidas, propone ella o se cuestiona. Bueno, a mí me parece, esto es, por lo menos aquí en Cataluña, lo que se trabaja mucho es con familias colaboradoras, ¿no? O sea, intentamos que las figuras de las familias de acogida no sean tanto, tampoco ponemos nomenclaturas de madre y padre de acogida, al niño que lo llame como quiera y como le nazca, ¿no? Pero bueno, para especificar, cuando en el caso de los adolescentes o chicos ya más grandes que se está trabajando un retorno, ¿no? Pues implicar a las dos bandas, ¿no? Para que el niño no pierda a nadie. O sea, las pérdidas y los duelos ya sabemos cómo son y no dejamos de perder referentes, de perder personas, de perder gente importante, ¿no? Entonces, si esta familia de acogida, ya sea transitoria o pueda durar más, si le puede aportar al niño lo que la familia de origen en este momento no puede, trabajar en conjunto, ¿no? Tenemos algunos casos en la fundación con la que he estado trabajando hasta ahora, que hacemos estas visitas conjuntas y quizás no hay ni un posible retorno, ¿eh? Pero oye, la familia de acogida para el niño es un bien, normalicemos la situación siempre y cuando se pueda hacer, ¿no? Obviamente. Y para la familia biológica le estás dando un lugar y una posición que también es la suya y que para el niño al final pues no va a perder a nadie y va a tener a las dos familias, ¿no? Eso es importante. Ujú. Sí, indudablemente. Me surgen muchos casos en la cabeza que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional y que se describen perfectamente con esas vivencias que tú. Ahora me surge el tema, por ejemplo, del conflicto de lealtades, pero dentro de la familia biológica. Estamos, de alguna manera, también teniendo realidades de familias biológicas que no aceptan la figura de la familia acogedora o de otro tipo de ayuda que no sea la propia, ¿no? Porque entienden, pues, que es una pérdida, que es un hurto,
que es de más. ¿Cómo lo estáis trabajando? ¿Desde qué perspectiva? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué elementos? Para que, como bien has dicho, redunde en el bienestar del niño y la niña, que es, al fin y al cabo, el objetivo primordial. Em, Intentando dar a los, como decía antes, ¿no? A los padres o a la familia de origen, a la familia biológica, intentarles dar el lugar que tienen. Quiero decir, las familias de acogida, por ejemplo, quieren tomar una decisión, ¿no? Oye, nos vamos a ir de este sitio a vivir, a cambiar de residencia, le vamos a cambiar al niño de cole, etcétera, ¿no? Vamos a preguntar a estos padres si también cómo lo ven, si lo ven bien, vamos a hacerles partícipes, ¿no? También de la vida de su hijo, es decir, las decisiones que se vayan tomando, sean pequeñas o muy grandes, que se les tenga en cuenta, ¿no? Y a la familia de acogida también valorarle mucho este aspecto, porque yo me pongo en su lugar y vuelvo a repetir, para los dos bandos, ¿no? Pero ostras, para una familia de acogida que tienes a tu hijo de acogida hace, pues no sé, 8 años y tener que estar ahí, ¿no? Haciendo este trabajo con la familia biológica, pues tiene que ser muy duro. Y para una familia biológica, pues me imagino que todavía más. Uh-huh. Muy bien. Nos hablabas antes de pues ese proceso de adolescencia donde se te remueven ciertas cosas, donde empiezas a intentar, siempre se suele decir, ¿no? Que hace falta ese movimiento para luego reconstruirte de alguna manera y fortalecer esas cenizas, ¿no? ¿Cuándo surge y proyectas ya clarividentemente el hecho de que lo tuyo a nivel de futuro formativo tiene que ser el trabajo social y la ayuda a familias de acogida o el trabajo con infancia en el sistema de protección? Es algo que había tenido claro desde siempre. Quiero decir, no sabía bien si educación social, trabajo social, ¿no? O por dónde empezar, pero tenía claro que quería trabajar con todos los colectivos, ¿no? Que abarcan nuestra profesión. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final, ¿no? En mi familia biológica, todo lo que yo viví, pues está marcado por todos esos ámbitos, ¿no? Una enfermedad mental que padecía mi madre, centros penitenciarios, adicciones, infancia en riesgo, drogodependencias, o sea, incluye todo, ¿no? Y yo pensaba, ostras, pues a mí me gustaría que otros niños no pasaran por todo lo que pasé yo, quizás pues estoy ahí, ¿no? Pues esto. Esto lo tenía claro siempre. Empecé a formarme pues, como monitora de ocio y tiempo libre. Al final decidí estudiar integración social, pero el punto clave para hacer trabajo social y querer dedicarme a esto fue cuando murió mi madre. Cuando murió mi Se madre fue. biológica fue, supongo que el Craig, ¿no? Este es como decir, ahora sí, y ahora lo tengo claro. Claro, De yo manera, tenía 21. de alguna manera tributándola también, ¿no? Teniéndola Sí, presente en esa siempre. continuidad, en ese desarrollo, muy bonito. ¿Qué te encuentras en el mundo del trabajo social cuando llegas, en el profesionalizado, después de haberte formado y haber tenido ya experiencias vitales de alguna manera directa, pero superficial? Pues mucho ¿Qué cosas paripé. destacarías? Me encuentro Mucho, mucho mucha, paripé. mucha A burocracia, ¿no? veces, no, a veces tienes reuniones con otros personales de otras instituciones con los que hablas casi a diario, con los que te estás coordinando por correo, con los que tienes bastante confianza, y después llegas allí, ¿no? Y es todo como tan serio, tan técnico, y piensas, ostras, vamos a hablar un poco de este niño, pero vamos a hablar de tú a tú, vamos a hacerlo sencillo, ¿no? A mí esta parte entiendo que tiene que ser, pues obviamente algo serio y algo formal porque no estamos haciendo tonterías, o sea, no estamos trabajando en algo, es algo serio. Pero sí que es cierto que a mí esta parte así tan seria, pues me chocaba un poco. Con los años, pues te das cuenta de que es así y que tienes que entrar, ¿no? Bueno, en ese aspecto tiene que ser, Te amoldas de alguna te manera. amoldas de alguna manera. Y luego me llamaba mucho la atención también que yo cuando era tan rebelde, ¿no? Y cuando empecé a estudiar y tal, me quejaba muchísimo y reivindicaba tanto, ¿no? No se escucha a los niños, porque tardan tanto en hacer esto, es que pasan de todos, ¿qué tal? Y ahora que yo me encuentro en situaciones en las que he tenido que, pues, pasar cualquier propuesta, hacer cualquier estudio y así, pienso, ostras, es que tardamos mucho, pero no porque yo quiera tardar mucho, es que de mí depende hacer ese estudio, pero después yo lo tengo que pasar a otro sitio y todo el tema de la burocracia y a lo mejor esa persona no está y al final se te va alargando todo y el niño sigue esperando. Y es algo de lo que yo me quejaba
Y es algo que yo estoy contribuyendo ahora mismo, que intento no hacer, pero que al final no puedes cambiarlo, no depende de ti. Sí, es hacer el mismo trabajo o sea, mucho más trabajo con las mismas profesionales, ¿no? La crisis de 2008 se Sí, detectó muy claro. claramente en nuestro sector y el poder llegar y un servicio de calidad requiere precisamente de atención personalizada Sí, y cercana, ¿no? Y eso se pierde en el momento en el que tenemos que perder mucho tiempo en paripés, sí, en burocracias y nos absorbe demasiada energía situaciones alejadas a lo que realmente debería ser el sí. objetivo principal, ¿no? Que es el Sí, trabajo el foco al con las final familias. es el que es, ¿no? Entonces a veces nos desviamos y perdemos mucho tiempo y actuamos tarde, ¿no? Como decía al principio, y esto es algo que a mí me gustaría que fuera cambiando. Ujú. Nos pregunta de Tichu una pregunta muy interesante. Si crees que los planes de caso que se formulan a las familias biológicas, los planes de seguimiento previos a luego a tomar ciertas decisiones que haya que tomar, o bueno, Ujú. o que continúen los muchachos en su propio domicilio durante el tiempo que se pueda, si son planes de caso demasiado exigentes. Sí, Eh, y sobre todo hace hincapié en el tiempo, ¿no? Como que en poco tiempo se exige un cambio en esas familias, o si crees que suelen estar adecuados a esos yo, procesos. a ver, yo voy a hablar de lo que conozco aquí en Cataluña, ¿no? Con los SEAIAS, con los equipos que trabajan esto con las familias de biológicas. Yo considero que ellos previamente, o sea, no entregan el plan de trabajo, aquí lo llamamos así, no entregan el mismo plan de trabajo a todas las familias, entiendo yo. Por lo que sé, pues he ido viendo que se adaptan también un poco a las circunstancias y la situación de esas familias. Es cierto que a veces es exagerado, ¿no? En el momento en que nos encontramos, en la sociedad en la que estamos, en el momento que pueda estar esa persona, pues cumplir esos 25 ítems, ¿no? En 6 meses, y tienes que dejar el consumo, tienes que tener una vivienda, tienes que tener un trabajo estable, son cosas que a lo mejor ni yo misma podría cumplir, ¿no? Algunas de ellas en 6 meses. Entonces, bueno, esta parte sí, en ocasiones se exige demasiado, pero es que también si no se nos duerme. Sí, ciertamente sí. Nos tenemos un poco los dos extremos, ¿no? Sí, Lo ideal sería llegar a un a un equilibrio, ¿no? equilibrio A ver medio, pequeños y sí. esos cambios, sí, es verdad. Muchas veces en los hogares nos quejamos de eso, ¿no? De cómo se han podido eternizar ciertas situaciones o enquistar ciertas situaciones durante tanto tiempo, pero entendemos que desde el trabajo social lo que se ha intentado es agotar hasta la última gota de aliento para Sí. que el niño, que al final suele ser muchas veces el damnificado, no salga de su lugar de origen, ¿no? De su lugar de arraigo. Sí, es curioso. Bueno, tengo una reflexión de un tiempo a esta parte. Tengo una especie de pensamiento como ambivalente, ¿no? Algunos días estoy como muy cabreado y digo, bueno, a ver, estoy un poco cansado ya de cierto halo del estado paternalista, ¿no? O sea, también hay ciertas situaciones familiares que se enquistan, que nos llevan a un bucle interminable y no puede ser tampoco que esto solamente acabe o finalice en un plan asistenciado, ¿no? Pues bueno, tienen una ayuda o lo que sea y no hay generadores, no hay un motor, un generador de cambio o de tal. Y luego hay otros días que me encuentro como mucho más optimista. Digo, bueno, va, son pequeños cambios, pero yo creo que, bueno, vamos a ir viendo y al final, a la larga, la experiencia me dice que después de muchísimo tiempo hay un instinto de supervivencia generalizado en familias, niños y niñas que es increíble, que te ves y dices, ah, pues me ha ido bien o me ha ido tal, igual. Mayoritario, no, no, tampoco podemos ser tan idealistas, ¿no? Pero sin embargo, la pregunta que te quería hacer va en relación a la sociedad. ¿Cómo podemos ayudar como sociedad a tener una visión más sostenida, de alguna manera generadora de cambios, más amable, pero también de alguna manera exigente o fortalecedora? Yo considero que es aproximando a toda la sociedad a esta realidad. Quiero decir, que se conozca y una aproximación real. O sea, yo al final uno de los objetivos que tenía, una de las intenciones que yo hice con el libro es que se pudiera aproximar tanto un profesional del mundo ¿no? de nuestro mundo social como una persona que no tenga nada que ver. Si toda la sociedad en sí
conoce esta realidad y lo conoce tal y como es, pues ostras, también a lo mejor esas personas apoyarán cuando tengan que apoyar y se mojarán cuando tengan que mojarse. O sea, es complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que solo nos movemos con lo que nos toca, esto es así y seguirá siendo así a no ser que cambie mucho la cosa. Entonces, bueno, queremos pedir cosas o exigir de alguna manera, ¿no? Y es complicado bueno, porque no acaban de empatizar con todo esto, ¿no? Y con la infancia en riesgo en general. Ujú. Nos pregunta CC Cabre que para cuándo la segunda parte del libro. Pues estoy en ello. La verdad que ahora a principios de esta cuarentena, pues me dio por ahí. Empecé a escribirlo, empecé a redactar, bueno, pues un poco con las ideas, ¿no? que tengo y seguramente esta segunda parte no será tanto el relato de mi vida, porque obviamente ya está explicado en el primer libro, pero sí que a lo mejor son situaciones más concretas o ejemplos, sin poner nombres, de todo lo que he ido viviendo en mi trayectoria más profesional. Muy bien. Estoy en ello. La verdad es que ha ido muy bien por lo que nos comentabas, las cifras han ido súper bien, muy buena acogida. Coméntanos un poquito cómo se puede adquirir, con qué editorial o Bueno, edición lo sacasteis y los modos para poder adquirirlo. la idea principal que teníamos con el libro, pues evidentemente era escribirlo y publicarlo con alguna editorial, ¿no? Pero como en muchas situaciones ocurre, no todo lo que reluce es oro, entonces no me acabaron de convencer, sinceramente, ¿no? Porque lo que ofrecían no me parecía correcto, no me parecía limpio, entonces decidí que no quería trabajar con ninguna editorial y lo autopubliqué. Quiero decir, el trabajo fue, pues, mi hermana me ayudó a hacer algunas cositas y así, pero la publicación fue propia mía. Ujú. ¿Y Eh, vías, líneas para poder adquirirlo? ¿Tenemos alguna en tu tenemos, blog? bueno, se puede adquirir de momento a través de la página web si quieres te lo pongo, lo escribimos aquí luego, no sé cómo lo Sí, lo podemos escribes tú hacer. luego, sin problema, sí. Mientras me Vale, despido bueno, es puedes a ponerlo. través de la página de la Asociación Asteroide B612, allí se puede adquirir. De momento lo hacemos así porque quiero valorar bueno, cómo abrir un poquito, ¿no? Si quizá pues algo tipo Amazon, no sé. Pero claro, también por otro lado me duele, ¿no? Porque digo, ostras, es que esto es algo que era un proyecto personal, que es algo para mí bonito y no quiero comercializar de alguna forma así un poco fea, ¿no? Porque no deja de ser mi vida. Entonces, bueno, estoy ahí. Yo siempre estoy dándole vueltas con el tema del libro. De momento se puede adquirir así. Ya lleva un año vendiéndose y la verdad que estoy muy contenta. Ujú. Nos pregunta Gloria si en tu libro hablas de que en el centro primero fue difícil separar lo emocional de lo racional. A nivel de Mm. trabajadora social, ¿te ha sido muy difícil separar la parte emocional de la parte de la racional en los casos? A nivel, bueno, en situaciones concretas, sí que es cierto que cuando trabajaba, le mando un saludo porque Gloria era una compañera, es educadora social también. Cuando trabajaba en el centro con ella, pues sí que es verdad que había situaciones que bueno, pues me chocaban, ¿no? Soy persona y además pues lo he vivido y empatizaba más, me lo llevaba a casa, fue bastante duro, sobre todo al principio. Pero sí que es cierto que con el tiempo y con la formación bueno, y con la experiencia, ¿no? No deja de tener un peso importante la experiencia. Pues ahora en mis años como trabajadora social lo vivo diferente. Lo vivo diferente también porque no estoy 24 horas del día con esos peques, entonces, bueno, lo veo desde un poquito más, ¿no? De lejos y también lo he vivido emocionalmente, lo he pasado peor, sobre todo en el tema de las visitas biológicas, ¿no? El acompañar a estos peques, el separarlos de la familia de acogida, el llevarlos, ¿no? Todo el transcurso, el tener que decir, venga, que nos vamos, ¿no? Y tener que arrancarlo de los brazos de esta mamá llorando, pues es muy duro. Y esto te puedo decir que a fecha de hoy me sigue Sí, doliendo, pero bueno, al final, pues bueno, claro, siempre. será un debate para la próxima vez que nos veamos. Una línea que yo también tengo dudas y me sugieren ciertos recelos es los puntos de encuentro.
sigo teniendo mucho recelo a los puntos de encuentro. Nosotros ¿No? lo que hemos estado intentando hasta ahora es que eso sea solo en un principio, valorarlo poco tiempo y después las visitas se hacen en un entorno fuera, tranquilo, incluso sin supervisión nuestra, de técnicos, en un parque, Fenomenal. la mamá y el peque jugando y tranquilamente. Sí, Fenomenal. yo también. Muy bien, te tengo que hacer las dos preguntas de la resistencia. Ya sabes que cuando empezamos somos un poquito, los educablos somos un poquito así rebeldes, traviesos. A pesar de la edad no perdemos ese instinto un poco asesino. Y tenemos dos preguntas un poco a modo broncano. La primera es, ¿qué salario tenías, el último salario, los últimos salarios que tuviste como trabajadora social, bruto al año, más o menos, para que vean las personas que nos siguen que se puede vivir de esta profesión? Pues sí, evidentemente se puede vivir, si no ya estaría estudiando otra cosa, pero sí que es cierto que tampoco es de las mejores pagadas. En mi caso también debo decir que no trabajo en el sector público, trabajo en el privado y brutos te podría decir que se iría, no sé, 24.000, 25.000 euros. Muy bien, perfecto. Y la segunda, un momento mágico, un momento orgásmico, una situación laboral que no se te quite, que la tengas como muy presente siempre que dijiste, pues, jo, qué bien, ¿no? Que ha valido la Pues pena. Es lo que para esto son estudié, para esto me formé y para esto y me siento bien y creo que he hecho sentir bien también a las personas con las que he trabajado en esto. Seguramente tendría muchísimos, ¿no? Pero ahora me pillas así un poco y lo primero que me ha venido a la cabeza es ver, eh, haber tenido, haber educado, ¿no? Haber contribuido en la educación de un niño o una niña que era peque y que luego lo ves y que se acuerde de ti y que se acuerde de cosas, ¿no? Que le has enseñado o que te acuerdas cuando me acompañabas a dormir y me Y tú hacías no te esto acordabas, y y tú yo ya no no te me acordabas, no lo acordaba, habías ¿no? prestado. No, cosas tan sencillas, ¿no? Como que sí, que tú siempre me decías esta frase tal cual cuando me peinabas, yo ni acordarme y que tú estés, yo encontrarme niños en niños que ya son adultos, ¿no? Pero para mí siempre son niños, algo mal también. Encontrarte a un chico que estuviste, ¿no? Contribuyendo y trabajando con él hace 3, 4, 5 años, encontrártelo ya con 18, 19 años y que te vea por la calle o que tú estés en una terraza, ¿no? Se te acerque y te diga, ostras, Lola, tal. A mí esos momentos me encantan. O sea, y ver que está bien y ver que realmente sirve de algo, a mí me encanta. Las pequeñas nadas del bueno de Mandojana. Sí. La pregunta toca la pregunta de la invitada anterior, Diana, que hemos estado hablando de ella, luego tú Sí, formularás una para nuestro siguiente invitado. Diana te vale. preguntaba si volverías atrás en el tiempo, ¿qué diferentes pasos darías? ¿Qué cambiarías? Mm, si Diana se refiere si volviera atrás, si cambiaría algo de mi vida, por ejemplo, no, un no rotundo. Quiero decir, no cambiaría mi primera infancia, ni mi adolescencia, ni mi trayectoria a la mayoría de edad, tema importante también que no hemos hablado. No cambiaría nada. Para mí, la vida que he tenido, mi infancia, todo lo que he vivido es quien soy ahora, me deja hacer lo que quiero hacer y me ha hecho ser la persona que soy. Y me siento, por lo menos yo me siento orgullosa de haber llegado hasta donde he llegado y ha sido gracias a todo lo que he vivido, ¿no? O me ha tocado vivir. Si lo pregunta más a nivel de si cambiaría algo del sistema, pues evidentemente, ¿no? Ahora que soy adulta, ahora que me he formado, pues cambiaría bastantes cosas, incluso pues no me habría gustado, ¿no? Como se trabajó en algunas ocasiones conmigo, pero bueno, eso es tema aparte. Y así en general, pues lo único, yo creo, alguna decisión, ¿no? Pues que se toma en el pasado, que ahora pues te arrepientes, ¿no? Como el no haber estudiado en su momento y haberlo hecho un poco más tarde. Pero en general yo no, si volviera atrás no cambiaría nada. A ella le ha pasado también, pero sin embargo ahora no para. Se ha empezado, lleva formándose como unos 6, 7 años de una manera Sí, ya como casi metódica, ¿no? O sea, le ha cogido el tranquillo, qué pues placer, que ¿no? siga así, espero que estudie integración social y continúe. Claro que sí. Le dejamos una pregunta al próximo invitado o invitada, si te parece, y Sí, bueno, nos despedimos, que ha sido un verdadero placer, la verdad, y que yo igualmente. creo que nos quedan todavía muchos momentos de encuentro, seguramente en algún foro, pues porque siempre estamos por ahí metidos y nos gusta además mucho Cataluña. Mira, hace tiempo que no vamos, hace 2 o 3 años
No, hace 4 años que no fuimos ya a un congreso de ciencia y educación social, pero ha habido Ujú. veces, hemos tenido muchas oportunidades de ir por allí y la verdad es que tenemos buenos amigos a Pues los que cuando hemos visto queráis. siempre. Una preguntita. ¿Para quién es el invitado? La ¿Cómo? pregunta sería casi seguro para educador de menores, para Isaac Azor. Vale. Yo creo que la pregunta que le haría sería algo a nivel así personal, ¿no? Si cuando llega a su casa se lleva el trabajo a casa consigo o no se lo lleva. El gran axioma, ¿no? Y si te lo llevas, Y cómo lo gestionas y cómo lo cómo... licuas, ¿no? ¿Cómo lo licuas, cómo lo solidifikas? Exacto, esa Muy sería bien. mi pregunta. Perfecto, pues un verdadero placer, Lola. Que te vaya muy bien con el Igualmente, libro. Va a ser gracias. una gozada poder acabar de leerlo, ya conseguir, una vez que acabe la pandemia, haremos nuestro pedido como corresponde. Siempre nos gusta estar a bien con los invitados, seguir un poquito su trayectoria, así nosotros también nos crece la biblioteca, aunque no podemos llegar a leer todos, con el tiempo le Muy damos bien. una vuelta. Y que todo te os vaya de maravilla y un placer, un verdadero placer. Bueno, igualmente, muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos, Chao. a Gloria, a Lucía, toda esa gente que habéis Y a estado hoy mi siguiendo por ahí, a sobrinito Elena, Hugo, y que a le tu mando un sobrinito Hugo también, que besito, seguro y a está por ahí. Miguel. Un beso. Por supuesto. Un beso a Gracias. todos y nos vemos pronto. Chao. Chao.